casi nunca. Por eso que un caso, la gracia es que no tenga una única solución. Me parece que justamente en este caso en particular, lo que más es significativo es los supuestos que ustedes hayan hecho, porque en el fondo dicen, oye, podría ser cualquier cosa. Entonces, si uno dice, oye, hay un escenario positivo y le sumaron 50, 80, 200% más en ingresos, un escenario base, que era lo que te da el anexo, o un escenario súper pesimista con menos 60, menos 90% de ingresos, bueno, eso es parte de lo complejo que puede hacer. O sea, eso era lo atractivo del caso. Primero, una industria que probablemente ninguno de nosotros sea experto en biotecnología, una alternativa a los flujos de caja descontado que podría ser una mejor aproximación en las cosas que me decían en algunos grupos. Vives que tiene patrimonio negativo. Bueno, arréglesela. Sí, pero la empresa no ha quebrado, no puede tener patrimonio negativo. Es que la aproximación contable no sirve. Ay, ¿cómo calculo el WACC? Bueno, por eso que te dan una comparable y te decían el beta de los activos. Sí, pero el WACC no es exactamente si yo meto el beta de los activos al capital asset pricing. Es cierto, hay que una aproximación, está lleno de supuestos. Entonces, justamente el objetivo de aprendizaje es evaluar que esos supuestos tengan sentido. ¿Se entiende? Entonces, por una parte, ya, habían dos preguntas que al menos eran teóricas en ese sentido. Entonces, ¿qué riesgo enfrenta el negocio? Entonces, ¿cuál era el mayor riesgo, obviamente? Que no ¿El le aprobaron la regulatorio? licencia. El Regulatorio. regulatorio, que la FDA no aprobara la patente. Ya listo. Eso era obvio. Pero después de eso, ¿qué podía pasar? Que al menos un grupo lo sugirió. O sea, si te aprueban la patente, ¿qué riesgos corro? Que se compren el producto. Bueno, que la demanda aún así no sea suficiente, es cierto, eso es uno del otro riesgo. Pero además, si a ti te va súper bien, ¿qué riesgo tengo? Dime el puesto. Capacidad. La capacidad, claro. O sea, una parte podría ser capacidad, pues, pero si yo veo un negocio muy exitoso, es probable que compitan más. Entonces tenía como varios riesgos, que podría salir mucha más competencia y que además como la empresa perdía plata, ¿cuál era su mayor gasto? La investigación y desarrollo. Investigación y desarrollo. Pues entonces como pierde plata, ¿cuál es el mayor riesgo de una empresa que podría ser, podría no ser? ¿Qué le va a pasar? Disminuye la investigación y desarrollo. Eso, te iban a cortar el gasto. Entonces tú estoy a punto de, sí, pero ya no hay más plata. No, es que los inversionistas se aburrieron. Fíjense que ya llevaban, ¿cuántos? 5 o 6 años acumulando que llevaba 30 veces perdida y te mostraban 4 en el caso. 30 millones de dólares. Entonces los inversionistas en sus proyecciones de los flujos de caja, ¿cuántos años más perdían plata? Eran como 3 más, creo. 3 más, por lo menos. Entonces, no sé si ustedes están dispuestos a no ver ni uno en 7 años y después cruzar los dedos para que en el futuro exista la opción de, por eso que aquí el modelo de opciones funciona súper bien para valorizar una oferta pública inicial. Entonces uno decía, mira, ¿qué pasó? Ese riesgo ahora como tenía los flujos que provenían de los salmones, de los camarones, algo diversifica, pero tampoco es que yo tenga retail con minera, con empresas salmoneras, igual las dos son de acuicultura, ¿se entiende? Y un negocio súper complementario. Entonces, en general, cuando uno ve en las empresas chilenas, particularmente, que son las segundas más grandes después de la Noruega, no ve que solamente tengan el negocio del salmón, o tienen salmón con trucha, o tienen salmón con ostiones, por ejemplo, si son más bien del norte, etcétera. Entonces, ahí hay una diferencia significativa. Entonces, diversifica algo, pero no tanto. ¿Se entiende? ¿Por qué es difícil de valorizar eso? Yo creo que todos lo tenían súper claro porque es muy incierto. ¿Y por qué quiere salir una oferta pública inicial ahora? Que necesitaba capital para financiar Eso es. las expansiones. Eso es, no tiene otras fuentes de financiamiento, tiene esas restricciones. Y entonces, quizá además justamente el timing era bueno, porque ¿qué pasó después de esto? O sea, puede ser que también lo hayan hecho por si es que no le aprobaban la regulación, ahí la empresa les baja de valor, ¿o no? O, claro, bueno, pero si antes no era pública, daría lo mismo, pues, pero ¿en qué momento quería salir a la bolsa?
Antes de que les aprobaran la... Sí, claro, pues, ¿no? pero era el 2006. ¿Qué pasó después del 2006? La crisis subprime. Su crisis subprime, nadie iba a comprar esto. Flight to quality, la gente vuela hacia otras inversiones de menor riesgo, algo que discutíamos al principio, cuando veíamos el caso de Cook County. Entonces uno dice, oye, nadie va a andar comprando biotecnología, chao, hay que comprar oro, franco suizo y arrancar y esperar a que nos salvemos. Y quizás eso después no volvió a pasar. Entonces vamos a mostrar ahora. Por eso que si ustedes proyectan los flujos de caja, que era la pregunta 2, no debiese haber ninguna certeza. Uy, pero esto y el supuesto, el capital de trabajo y la depreciación, si no hay nada de eso, si aquí estoy puro investigación y desarrollo y cruzo los dedos que algún día me aprueben esto. ¿Se entiende? Era como one shot, como que yo solamente estoy esperando que la FDA apruebe eso. Y eso es súper alto riesgo porque no hay diversificación, es un solo proyecto. Por eso que los grandes laboratorios tienen 8.000 proyectos andando. Profe, una pregunta. Ujú. Pero finalmente le entregaron la licencia, la patente. O sea, es una gran pregunta. Pues miren, sería importante que tengamos en mente qué es más o menos lo que respondieron ustedes, porque en la 3 solo tenían que dibujar, oye, la FDA la aprueba, no la aprueba, y si me aprueba me puede ir súper bien, más o menos mal, y si me va muy bien me pasa esto, si me va muy mal me pasa esto. No tenían que hacer ningún árbol binomial, nada muy sofisticado, pero sí debieran haber tenido como un tufo de más o menos cuánto debiese ser el precio. Pues entonces, mire, aquí les sugiero ciertos rangos. Debería aparecerle una encuesta. En verdad no rellenan la pizarra. Córtola. Ya está bien balanceado. Estos son valores más o menos cercanos a lo que ocurrió después. Voten, voten, voten. O sea, porque, por ejemplo, si a alguien le gustan harto los startups, que este sería perfectamente una startup chileno, fíjense que no es una empresa de miles de millones de dólares, ni en ninguna cosa. En lo que más se está viendo, yo lo conversaba con el profesor Montenegro el otro día cuando jugábamos tenis, es que los inversionistas ahora, en vez de hacer esto, embarcarse con un solo proyecto, están haciendo por el contrario. Los inversionistas ángeles tienen 10 proyectos y dicen, mira, ya no apuesto a ese proyecto de 40 y 50%, solo apuesto a proyectos de por 3 o por 4 y le apuesto a 10 de esos. Entonces se cae en 9, pero en uno le doy. Y entonces esos proyectos después lo capitalizo y también lo que hay es una valorización pre-money y post-money. Eso es súper típico en los startups. Antes de que tú contribuyas a esto, vale algo. Después de que tú contribuyas, hay algunos inversionistas que se retiran, entonces hay un cash out. Yo retiro la plata. Y hay otros que mantienen un exit option. Por eso que, por ejemplo, yo les di el plazo de 3 años. Es súper típico que tú digas, oye, yo tengo como esta cláusula de no retirarme con un lock-up durante 3 años y después ejerzo mi opción a todo evento. Si la empresa vale 100.000 millones de dólares, me voy, y si vale uno, también me voy, y a todo evento me voy. ¿Se entiende? Entonces, miren, lo que más votaron ustedes es 20%. Ah, no, les puse compartir. Es $20, perdón, y suena razonable. Bueno, ahí salía la libra esterlina, etcétera, pero 20, ya. 20 está bien cercano a la realidad. Bien cercano a la realidad de lo que ocurrió después. ¿Cuánto creen que recaudó la empresa que necesitaba 30? En total, con todas las acciones que vendió. Porque fíjense que la empresa valía algo por lo que existía más el Aqua Advantage. ¿Entiendes? Por eso algunos lo hicieron por parte, algunos lo hicieron todos juntos. Voten, 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 voten. Tres, dos, uno, listo. Ya es súper cercano. La valorización pre-money fue de 55. Y entonces, con eso dijeron, mira, el valor
Del otro, digamos, era más o menos 35 a 40 millones de dólares. Así que el Aqua Advantage quedó entre 15 y 20. Yo vi unos grupos que tenían 13. Ahí dependía de los que compraron con la opción preferente o no que se les daba, pero era en torno a 15 o 20. O sea que los que yo vi 13 me parecía un valor súper razonable. Y 18, 19 podría haber sido. Entonces, los que llegaron y se quedaron en la empresa obtuvieron un retorno de 27% después. Y fue bien exitoso, levantaron en torno a estos 55 millones de dólares, de los cuales finalmente 18,8 fue lo que se compró y se pagaron el fee a la empresa de 16,8. Y entonces, ¿qué ocurrió después? Después, ¿cómo creen que le fue a la empresa? Y entonces ahí tenemos la última pregunta. Está diversificada la respuesta. Voten, voten. Porque por mientras, miren, yo les voy a mostrar cómo fue en la bolsa, pero lo que ustedes tenían que hacer en la 4, que quizás que era la más numérica, pero en el fondo si ustedes tienen los datos de Black-Scholes Merton, pueden resolverlo bien simple, no sé, en internet o Augusto en general les da la planilla en el fondo para valorizar eso, pero ustedes tenían en el anexo 9 casi todo, tenían el precio como de ejercicio, tenían la volatilidad, tenían la tasa, yo les dije que ocuparan 3 años, entonces tenían la mayor parte de los datos como para meter a la juguera, en el fondo no había que torturarse tanto en ese sentido. ¿Sí? Ya, mayor votación, Reguleque, y ojalá le hubiera ido Reguleque a la empresa, miren. Voy a compartir la... Aqua Bounty existe en la bolsa, ¿sí? Vale 186 millones de dólares ahora, pero esto es 14 años después de que fue la oferta pública inicial. Fíjense que la Yahoo pierde los datos y vuelve a resetear esto el 2017, pero fíjense, ahora vale 4. Después de que fue un desastre, la FDA jamás le aprobó esto, jamás le aprobó. Al 2018, que era cuando se terminó de escribir el caso, todavía no se había aprobado. Y fíjense lo que pasó la acción. Al principio, lo voy a achicar al máximo, cuando se volvió a listar, y aquí por eso insisto que perdió la estadística del 2006, se listó en torno a lo que decían ustedes, 15, 20, el primer día ocurría el efecto IPO y llegó a 24. Y después no vio ni uno más. Y ahora ha tenido suerte los últimos meses, pero valía 1,79 dólares la acción de Aqua Bounty. Así que regulé que era muy auspicioso. La realidad es que después de la oferta pública inicial fue un desastre. Nunca volvió a haber algo más porque la FDA le cerró eso, pues, y como ya se había gastado toda la plata, la empresa que va ahí, oye, pero tengo una pequeña operación que igual funciona. Sí, pero no da para invertir en investigación y desarrollo, que es lo que más quieren. Y entonces cuando las empresas empezaron a retirarse, todos los institucionales, lo que son fondos mutuos, fondos de inversión, AFP, etcétera, empezaron a retirarse de empresas como riesgosas y volaron hacia la calidad. Esta empresa de microcap, fíjense que no es de small cap, no es de middle cap, es una empresa pequeñísima, 187 millones de dólares. ¿Se entiende? Entonces, una empresa muy, muy pequeña, particularmente para Estados Unidos, no dice, hay poca expectativa sobre la empresa. ¿Sí? Dudas, alguien que haya, algo que no supo hacer nada, ¿no? Porque insisto que no hay como uno, o sea, si alguien me dijo 12 y está bien los supuestos, o alguien me dijo 25 y están bien los supuestos, en ambos casos deberían estar así. Yo creo que me pasé por casi todos los grupos y no vi ninguno así que fuera como desastroso.
Así que yo esperaría que los resultados fuesen bien buenos, porque más que entrar a un número exacto, era los supuestos que uno hacía detrás, de qué anexo obtuve la información, etcétera, como aproximarse a algo, porque realmente no había nada para valorizar eso. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Todos claros? Ya, entonces nos vemos el viernes para ver la parte más bien teórica de cómo evaluar el desempeño de inversiones tanto reales como financieros, de 8:30 a las 9:40. Y después nos volvemos a ver el próximo miércoles y ese último bloquecito de cuándo recuperar, estamos ahí afinando la sintonía con el profesor Valentín. Profe, Esperamos no perder. profe, creo que nosotros tenemos clases recuperativas de riesgo, pero no sé si era esa misma hora o no. Yo tengo intermediación a esa hora. O sea, es que es cierto, la Maca dijo que habían 6 personas, algunos tienen riesgo con Jax, si no me equivoco, y algunos tienen intermediación con Félix, pero es la menos topes que tienen, les subimos el video. Por eso vamos Ya, a eso, el recuperar un video. solo bloque, o sea, van a perder o van a tener que ver los menos videos posibles. Pero si no, no es imposible porque tampoco hay mucho más margen de maniobra. Ya, gracias, profe. ¿Sí? Que estén súper bien. Chao, chao. Profe, gracias. Gracias. Chao, gracias a ustedes. Chao. Chao, profe, que esté. Igualmente. Chau, chau.